Para esta clase vamos a hablar sobre cómo el espíritu del anticristo y el espíritu del falso profeta ya están operando en el mundo. Así que vamos a participar todos los que estamos aquí conectados en la clase y todos los que nos dé tiempo en esta hora de clases para poder platicar y conversar con los maestros que nos acompañan y todos nosotros como estudiantes del curso de escatología, cómo el espíritu del anticristo ya opera en el mundo, cómo el espíritu del falso profeta ya opera en el mundo. Bueno, empecemos hablando del anticristo. En un mundo que parece estar en constante cambio, en constantes conflictos políticos, conflictos sociales, conflictos de salud, hay muchas fuerzas, hermanos, muchas fuerzas espirituales que se están moviendo y que están influyendo en todos esos conflictos. Esos conflictos no son normales. Esos conflictos ya son parte del inicio de los dolores de parto, del inicio del final de los tiempos. Así que esos conflictos se están moviendo porque hay influencias espirituales. Así que una de las preguntas más inquietantes que los cristianos nos hacemos es, ¿será que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo? Y la respuesta con base en las escrituras, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, es sí, sí. El espíritu del anticristo ya está operando en el mundo. Quiero dejar claro, no dije el anticristo ya está operando en el mundo, dije el espíritu del anticristo. O sea, todos los muchos anticristos que vendrán antes de el anticristo ya están operando en el mundo. El espíritu del anticristo, ¿qué significa? Bueno, el término anticristo puede sonar como algo que pertenece solo a las películas, no solo a la ciencia ficción, solo a la cosa que uno cree que no es verdadera, pero no, hermanos, el término anticristo es verdadero, es real, está en la Biblia. Y el espíritu del anticristo es todo aquello que no confiesa a Jesús, sino que está en contra de Cristo. Anticristo quiere decir contra Cristo, impostor, contrario a Cristo. En primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, podemos leer: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Quiero repetir eso, hermanos. Primera Juan 4, 3 dice: y todo espíritu, oigan, que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y luego dice: este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que si Juan está escribiendo hace 2000 años y Juan está escribiendo diciendo que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, entonces por eso les dije al inicio de la clase, sin temor a equivocarme, creo que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, porque la Biblia lo dice. No es que yo me lo esté inventando, sino que la Biblia lo dice. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Así que, hermanos, este versículo nos enseña que el anticristo no es solamente una figura literaria, no es solo una influencia activa que estará presente. No, el anticristo será un personaje, como ya lo hemos estudiado en clases anteriores. Pero el espíritu de ese personaje, el espíritu de todo lo que va a mover, ya se está moviendo en los aires. El espíritu del anticristo se manifiesta en cualquier actitud, cualquier actividad, cualquier sistema de creencias o ideologías que niega a Jesucristo. Quiero repetir eso. El espíritu del anticristo se manifiesta en cualquier ideología, cualquier movimiento, cualquier creencia que niega a Jesucristo. Si alguien niega a Jesucristo, ahí está manifestado el espíritu del anticristo. Es una influencia que trata de alejar a la gente de Dios. Hoy en día, hermanos, podemos ver muchas manifestaciones del espíritu del anticristo en la sociedad. Y ya ustedes van a conversar en la clase de lo que ustedes consideran que es el espíritu del anticristo y cómo se está moviendo en la actualidad. Pero la negación de Cristo y sus enseñanzas, esa es parte del espíritu del anticristo que se mueve. Y en muchos sectores de la sociedad hoy, en el mundo entero y principalmente en el primer mundo, se está promoviendo una idea de que todas las religiones son iguales, de que todas las religiones conducen a Dios. El relativismo y la moral causa una confusión espiritual. Vivimos en una era donde la gente prefiere practicar otros rituales espirituales, entre comillas, y no practicar el cristianismo.
Y están creyendo que a través de cualquier otro ritual espiritual la gente puede llegar a Dios. Eso es espíritu del anticristo. Además hay una creencia y una fascinación con lo espiritual en esta época. Hay mucho libro que se está escribiendo de cosas espirituales, de cosas raras, ¿no? Que se mueven, de influencias, de gnosticismo, ¿no? Los gnósticos, etc. Y hay cosas que se están moviendo en lo espiritual que son parte ya del espíritu del anticristo. La persecución contra los cristianos también se está moviendo en el mundo. Muchos cristianos están siendo perseguidos en este mismo instante a causa de su fe. Aquí en Latinoamérica no, y en Estados Unidos tampoco, gracias a Dios, pero sí hay países en el mundo, regiones en el mundo donde ya se manifiesta la persecución, y eso es el espíritu del anticristo. Así que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo, pero ¿será que también está operando el espíritu del falso profeta? Bueno, claro, en un mundo lleno de información que se contradice, lleno de noticias falsas que se le llama fake news, ahora es más fácil trasladar supuestas profecías, supuestas revelaciones y diseminarlas por todo el planeta. Y el espíritu del falso profeta, la segunda bestia del Apocalipsis, ya está en el mundo. Este espíritu trabaja simultáneamente con el del anticristo, tratando de desviar la atención de los creyentes de la verdadera fe, del verdadero evangelio, para confundirlos, para llevarlos al engaño. Pero es una línea muy pequeña, muy pequeña. De este lado la fe, de este lado el engaño, y es una línea muy pequeña. Hay que tener cuidado. El espíritu del falso profeta se disfraza como profeta, se disfraza como predicador, se disfraza como cristiano, pero no es, no lo es. Hay una línea muy pequeña que divide el cristianismo y lo que no lo es. Así que yo les ruego a ustedes encarecidamente, hermanos y amigos que ven esta clase, no nos mantengamos en esta línea cercana donde podemos fallar. Mejor alejémonos de la línea. No, alejémonos de la línea. Empecemos a predicar a Cristo. Cristo está en primera instancia, pero cerca de la línea puede estar cualquier otra doctrina que, si no tenemos cuidado, la traspasamos y ahí caemos en el error. El término falso profeta, ¿de dónde viene? Bueno, de la falsa profecía, de algo que no es, de un profeta que no es real, de un profeta que es falsificado, ¿no? Un falso profeta es aquel que pretende hacer creer a la gente que tiene un mensaje de parte de Dios, pero no viene de Dios, viene de su propia idea, de su propia mentalidad. En 1 Juan 4:1 se nos advierte y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Desde aquella época, hermanos, había falsos profetas. Hoy hay más. ¿Qué tenemos que hacer? Prueben los espíritus, prueben los espíritus. Si a ustedes algún día les dan una profecía por ahí que no se cumple, ese tal personaje es un falso profeta. Prueben los espíritus. No se dejen llevar alocadamente por las profecías. No. Yo les he contado en la Iglesia Bíblica de Guatemala, permítame contarlo aquí en la clase. Un día yo fui a predicar a una congregación y el señor de la congregación, ¿verdad? Él decía que era apóstol y se paró y me dijo: dice el Señor que te vas a México. Dice el Señor que de aquí a un año estarás en México. Cuando llegue enero del próximo año estarás en México. Bueno, llegó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo llamé al supuesto apóstol y le dije: Señor, aquí estoy en Guatemala. Y me dijo, y le dije yo: si usted me dijo que dice el Señor que me iba para México y estoy en Guatemala, entonces usted no es profeta, no dijo la verdad, es falso. Ah, es que no creíste, me dijo. Si hubieras creído estarías en México. Momento, le dije, momento. Si usted dice el Señor que te vas a México, crea yo o no crea, yo me tendría que estar en México, le dije. ¿Por qué? Porque si a usted le dijo el Señor, lo que dice el Señor se cumple, aunque yo no lo crea, le dije. El Señor no está supeditado a si yo creo o no creo. Si el Señor dijo que regresará en su segunda venida, crea yo o no crea, le dije, el Señor regresará. El Señor no está supeditado a lo que yo crea. Él dijo, regresaré. Y Él va a venir. Si yo creo o no creo, Él va a venir. El Señor dijo la profecía del Apocalipsis completa.
El Señor dijo que habrá un tiempo de tribulación, un tiempo de gran tribulación, un anticristo, un falso profeta. Todo eso se va a cumplir aunque yo no lo crea, le dije. Entonces, cuando usted me dijo, dice el Señor que te vas a México, pues yo lo tomé tranquilo. Y dije yo, vamos a ver si de verdad le dijo el Señor. Yo tendría que estar en México. Esos son falsos profetas, hermanos. Falsos profetas, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Hay muchas formas, muchas diversas formas de falsas profecías. Pero yo no quiero hablar más en la clase de hoy, porque la clase de hoy era para que pongamos todos nuestro trabajo a disposición. Así que es vital que los cristianos nos aferremos a la palabra de Dios, hermanos. Termino con esto. Segunda carta de Pedro 2:1. Segunda Pedro 2:1 dice, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas y falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro está diciendo que hubo falsos profetas y que habrá. Juan está diciendo que ya han salido por ahí muchos anticristos. Así que el espíritu del anticristo y el espíritu del falso profeta ya está operando en la actualidad. Mateo 24:24, cierro con esta cita bíblica, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí es la llamada de atención, hermanos. Tenemos que estar alertas, alertas. Porque dice Mateo 24:24 que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Nosotros somos los escogidos de Dios. Cuidado, no nos dejemos engañar. Es mejor mantenerlo lejos de esa línea que engaña, y mantenernos cerca de la palabra del Señor. El espíritu del anticristo y el espíritu del falso profeta ya están en la tierra. Voy a abrir el micrófono y la oportunidad para que los que quieran participar, vayamos participando de acuerdo al trabajo que hicimos. ¿Cómo está operando el espíritu del anticristo? Vamos a basarnos nada más ahora en el anticristo, en estos minutos, y los minutos restantes en el falso profeta. Ahora concentrémonos en el espíritu del anticristo. A ver, ¿alguien quiere participar? Ponga su mano virtual arriba, y si no, yo le voy a preguntar personalmente a alguien, porque ya casi todos me enviaron el trabajo, ¿no? Así que pocos faltan enviar el trabajo. Abra su micrófono, querido hermano Jorge, y participe con nosotros en la clase de hoy. Ahí está. Buenas noches, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos en esta bendecida noche. Dios bendiga a todos los oyentes también que están escuchando y que Amén. nos están viendo también. Pues fíjese, hermano, que el espíritu del anticristo, pues desde la época del apóstol Juan, pues ya está escrito que ya estaba, ¿verdad? Solo que ahora ya se ha aumentado más. Ahorita ya, por ejemplo, el espíritu del anticristo lo podemos ver en todas las falsas religiones que han sobresalido. Pero ahora lo peor es que se han metido dentro de supuestas iglesias evangélicas. O sea que se han puesto como lo que dijo Cristo en San Mateo, vendrán a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad, hermano? Entonces, yo así defino ahorita el anticristo y el falso profeta al mismo tiempo. Como por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos mega iglesias que nada que ver con el cristianismo, hermano. Se hacen pasar por cristianos, pero no lo son. Y aunque yo tengo aún familiares que lastimosamente no leen Biblia, hermanos, y los toman como super ungidos, y hasta a mí me lo han dicho, cuidado, no hables así de ellos, que ellos sean falsos, porque si son ungidos, no hay que hablar mal del ungido de Dios, dice, pero ellos nada que ver que sean ungidos de Dios. A mí siempre me ha impactado el texto que usted leyó en San Mateo 24:24, porque, da un poco pena ese versículo, hermano, donde Cristo lo aclaró que si fuera posible engañarán aún a los escogidos, hermano. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle a Dios en oración que nos libre de todo eso, hermano, porque entran encubiertamente, como dijo el apóstol Pedro, hermano, encubiertamente meten ellos herejías, exactamente como el diablo hizo con Eva, que Dios lo reprenda en esta noche, donde Dios le dice a Eva y a Adán, no comerán del árbol que está de la ciencia del bien y el mal.
Ya el diablo ya distorsiona la cosa y diciéndole con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Si Dios no dijo de todo árbol, dijo de la ciencia del bien y el mal. Entonces el diablo así actúa, hermano. Entonces yo pienso que ese es mi punto de vista, hermano, y gracias por el tiempo, le agradezco bastante. Amén, amén, hermano Jorge. Pues el tema estuvo bastante interesante, estuve leyendo bastante. Bueno, y encontré lo que a mí me llamó la atención fue que están engañando tanto que están queriendo ahora implementar una idea hasta para los arquitectos, decía, ¿verdad? Están diciendo que las iglesias ya no se denominen cristianas, ni católicas, ni musulmanas, sino que sea solo un lugar donde cualquiera entre, que el que esté ahí sentado practique cualquier religión y que ellos lo que se necesitan son espacios ecológicos, o sea, estamos siendo manejados por unas ideas tan absurdas, ¿verdad? Entonces eso era lo que yo les quería compartir, que fue lo que a mí me llamó la atención y muchas gracias por el tiempo, hermano, y que el Señor los bendiga. De hecho, sí. Listo. Dios les bendiga, hermanos. Hace mucho que no les veía, de vez en cuando, pero Amén. por el horario me cuesta un poquito. Yo Pero sé, bueno, yo sé. el Señor les bendiga. Yo solamente quiero contarles una experiencia que tuve aquí en un supermercado cerca donde yo vivo. Se acercó una persona a mí y me empezó muy amable y todo y me dice, qué caro que está todo, ¿verdad? Digo, sí, bastante. Las cosas están cambiando. Sí, le digo. Bueno, le digo, la profecía se está cumpliendo. Ah, usted es cristiana. Para la gracia, la gloria de Dios, sí. Usted conoce a Dios. Gracias al Señor, sí. Le dije, ah, entonces usted sabe que es Dios Madre. ¿Perdón? Le dije yo, sí, me dijo Dios Madre. Pues yo no he sabido nunca de Dios Madre. Le digo, yo lo que he sabido que dice que en el principio era el verbo, le digo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que yo sé que tuvo madre fue nuestro Señor Jesucristo, le digo, porque Él vino y se humanizó para darnos a nosotros la salvación. Entonces Él tuvo madre, pero Dios no. Dios, Él ha sido desde el principio y Él no ha tenido madre. Entonces, ustedes están en un error, me dijo. Pues déjeme en mi error, les digo. Y le pido a Dios que le saque a ustedes su error, le digo, porque Dios no tiene madre y no hay un Dios madre. Es Dios, el único. Y me dijo, le voy a dar esta notita para que vaya y tome con nosotros clases, me dijo, para que usted salga de su error. Digo, le agradezco, pero yo estoy feliz en mi error. Si usted cree que tener la verdad y creer en un Dios verdadero, en su Hijo y el Espíritu Santo, es un error, pues yo estoy contenta en ese error, pero le pido a Dios que usted salga del error. Entonces, le digo, le agradezco mucho. Venga a la iglesia de Cristo, venga a la iglesia de Dios Madre, para que usted aprenda y tenga un conocimiento mejor de la Biblia. Eso, hermano, yo pues lamentablemente no pude hacer la tarea que hicieron, pero eso es una Claro. seña enorme, enorme de cómo ya está el anticristo, porque están, ni siquiera, o sea, le están quitando totalmente a nuestro Señor, a nuestro Dios, ¿verdad? Sí. El único que se humanizó y tuvo madre fue nuestro Señor Jesucristo, porque así el Señor él obedeció a su Padre y vino. Y gracias, porque de esa manera tenemos nosotros la salvación tan linda, tan grande. Pero realmente andan así en la calle y andan aquí en los centros comerciales, andan ellos trabajando duramente. Y aquellos que si no estamos cimentados en las cosas del Señor bien, tengamos cuidado porque entonces ahí se va a cumplir, que aún engañarán aún a los escogidos. Así es. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un gusto saludarles. Hermana Rosalinda, qué Gracias por el gusto verla tiempo. de nuevo aquí Gracias. conectada con nosotros. Qué gusto, hermana. Saludos hasta allá, hasta Chicago. Hermana Celeste Díaz, adelante. Muy buenas noches a todos, bendiciones, pastor. Sí, definitivamente esto ya está operando desde hace mucho, ¿verdad? Sí. Y lamentablemente, pues hoy se venden milagros, ¿verdad? Pedacitos de la cruz, que un pedazo del manto, que el agua, el aceite ungido, ¿verdad? Tantas cosas y son hombres bien conocidos, ¿verdad? No vamos a decir nombres, ¿verdad? Porque Sí. no se puede, pero
Ellos ya tienen libros, literatura y una gran influencia en el mundo evangélico, ¿verdad? Entonces es bien terrible, ¿verdad? Cómo esa influencia puede seducir las almas, desviarlas a otro lugar, con los mismos que un día empezaron bien en el evangelio, lamentablemente lo comercializaron, ¿verdad? Y hoy día ellos mismos están llevando a error a muchísima gente, ¿verdad? Poniendo su fe ahí. Yo me he topado con mucha gente evangélica, yo nací en lo católico y estuve por muchos años, pero yo me quedo impactada como mucha gente evangélica aún se pone la pulserita roja y le pone a sus bebés y dice, es que para curarlo del ojo, ¿verdad? Y yo les digo, pero ni yo que salí de lo católico voy a seguir haciendo esas cosas, ¿verdad? Sí. Y ayer mi hija me enseñaba en un TikTok que ella encontró, ¿verdad? De una iglesia, de un pastor que está vendiendo terrenos en el cielo. Sí, sí. Dice que en el 2017 Dios le habló para que vendiera parcelas, pero que ahora está vendiendo terrenos con bisacuotas, ¿verdad? Entonces, lo más increíble es que haya gente que lo acepte como algo real, cuando sabemos que nuestros tesoros en el cielo no son de este mundo, ¿verdad? Y bien dijo Jesús, me voy para hacerles una morada, o sea, Él es el que nos va a dar en su nombre bendito lo que a cada quien corresponda, ¿verdad? Y Él dijo, voy, hay muchas moradas, ¿verdad? Y voy allá. Entonces, sí es terrible cómo opera y cómo lamentablemente el amor a lo material puede desviar el corazón de muchas personas. Gracias, Amén, pastor. hermana Celeste. Mire, ha dicho usted algo tan maravilloso, ¿no? Y quiero retomar esas palabras para darle paso a otra persona. Ha dicho, hermana Celeste, yo no sé cómo creen en este siglo XXI cuando tenemos todo al alcance. ¿Cómo creen? Estoy vendiendo terrenos en el cielo. ¿Cuántos quieren comprar? Ahí va todo. ¿Cómo creen eso? ¿Saben por qué, hermanos? Yo tengo la respuesta. ¿Saben por qué la gente cree todo eso? Voy a soltar la palabra de millonario en 5 minutos. Ahí van todos. ¿Por qué creen esas tonterías, esas estupideces? ¿Saben por qué? Porque no leen la Biblia. Sencillo. El que no lee es engañado. Así de sencillo. Así de sencillo. El que no lee es engañado. ¿No? El espíritu del anticristo está aprovechando la oportunidad de que precisamente dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces el espíritu del anticristo se está metiendo más en las iglesias para engañar, para provocar realmente que conozcan pues la palabra engañosa que él está filtrando para que ellos en lugar de meterse más a la palabra, en lugar de congregarse más a las iglesias, él les está tratando de sacar, de apartar con esa misma mentira, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo he escuchado en las iglesias, en la mayoría de las iglesias que he visitado, es que aquí ya no vengo a esta iglesia porque todo es pisto. Pero Sí. como ellos no saben por qué se pide el diezmo, no saben por qué es que hay que dar una ofrenda y qué es el resultado de esa ofrenda del diezmo, entonces lo que hacen es apartarse y ellos mismos se encargan de poner mal a esa iglesia o al pastor y van a hablar cosas malas de afuera. Entonces ya el espíritu del anticristo está provocando que las nuevas iglesias se van quedando vacías y el anticristo y el falso profeta, como veníamos viendo, abren otra trampita por ahí, abren otra iglesia, otro templo por ahí, para recibir a todos aquellos que se están apartando por estas doctrinas engañosas que vienen siendo una corriente, ¿verdad?, que está actuando en estos tiempos. Y pues Sí. lamentablemente pues vemos todo eso, que muchos se están apartando, otros pues todavía buscan otra iglesia por ahí, ¿verdad?, que aquí me sienta mejor, pero la mayoría, el mayor porcentaje se quedan fuera, ya no se congregan. Dicen, mejor no me congrego porque aquí, por ejemplo, voy a orar yo, voy a leer la palabra yo mismo, así nadie me está molestando, nadie me está metiendo en problemas y nadie me está engañando. Entonces, el espíritu del anticristo está poniendo esas mentiras para que
la gente se va apartando y las iglesias se van quedando vacías porque han creído más en la mentira que en la palabra de Dios. Amén, Amén. hermano Eduardo. Le agradezco y hermanos, lo que hermano Eduardo ha dicho es cierto. Las iglesias de sana doctrina bíblicas muchas veces se están quedando vacías. ¿Por qué? Porque el diablo está haciendo eso. Pero por otro lado, las iglesias que no son de sana doctrina se están llenando. ¿Por qué? Porque el diablo dice, bueno, estos ya todos los tengo conmigo, pues, o sea, mejor solapemos de cristianismo este mega movimiento y llenemos más de gente, ¿va? Traigamos estos que bailan, estos que hacen luces, que hacen shows, que hacen de todo, que tiran pelotitas, que se ponen una nariz roja y que entretengan a todos y que al final digan en una pantalla ahí, Jesús. Bueno, entonces el diablo está feliz llenando los auditorios que no son iglesias y vaciando las que son iglesias, lo que decía hermano Eduardo. Hay que tener cuidado. Hermano de la familia Corochón, hermano, adelante, hermano Luis. Buenas noches, hermanos. No sé si me escuchan bien. Le escuchamos y le vemos bien desde el Golden Gate de San Francisco, California. Adelante. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Por fe. Mi hermano, yo solo quería pues platicar de un par de personas hablando de anticristos. Hace algunos años él decía que él era Jesucristo. De primero se declaró como que él era Jesucristo, que él estaba preso y en la cárcel lo había visitado el espíritu de Jesucristo y que le había dicho que él iba a predicar en su nombre, pero no precisamente a nombre de Jesucristo, sino que Jesucristo se le metió a él. Entonces él decía que él era Jesucristo, hombre. Entonces, este señor, pues sí logró una gran congregación de gente, incluso aquí en Guatemala habían 2 iglesias de él, creo que en Centroamérica habían otras, y la gente era increíble que cantaban y adoraban, pero no le adoraban a Jesucristo en el cielo o a Dios en el cielo, sino que le adoraban a él, porque decían que él era Jesucristo. Bueno, este susodicho personaje ya falleció, pero ahora la esposa de él es la que se está declarando que es Jesucristo mujer, que es Cristo Lisbeth, es la esposa de él. Solamente, Amén. Gracias, hermano Luis. Excelente aporte. Hermano Sandy, adelante. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Rapidito, por falta de tiempo. Quería leerle Juan, capítulo 2, del versículo 18 al 22. Algo rápido y decir algo rápido. Hijitos, cuando se refiere a hijitos, se refiere en amor, ¿ve? En ternura, en paciencia, en piedad, cuando se refiere a hijitos. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que el tiempo es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero nosotros tenéis la unción, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu, la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Un vivo retrato de esto está aquí en la Biblia. Está entre los 12 apóstoles. Entre los 12 apóstoles, Judas Iscariote. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Judas Iscariote caminó con Jesús. Caminó con Jesús. ¿Quién no dice que vio todos los milagros de Jesús? Y quién no dice también que quizás, no está escrito, pero quizás a lo mejor hasta Judas Iscariote hizo un milagro. Y mira como al final por 30 denarios, por 30 monedas de plata, entregó a Cristo. Entregó a Cristo. ¿Entiendes? Y entonces, después se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió. Pero al final volvió a fallar. ¿Por qué? Porque se ahogó. ¿Entiendes? Amén, hermano Sandy. Gracias por su excelente participación. Pues yo les quiero tocar el tema sobre el anticristo. Y todo lo que han dicho los hermanos es bien correcto. Pero todo eso va enlazado en lo que actualmente está pasando.
con lo de las redes sociales, las pandemias, todo eso viene a dar a que la juventud crea más en lo que está jugando el mundo y no cree en Dios. Eso es lo que sucede, ¿ya? ¿Y qué es lo que está pasando? De que enfrascamos a nuestras juventudes en la tecnología. A través de la tecnología nos controlan. A través de la tecnología saben cuándo son nuestros movimientos, tanto financieros, personales y hasta qué es lo que nos gusta. Y el enemigo ahí es donde nos quiere atacar y nos quiere cambiar se puede decir, el chip, ya actualmente, para llegar a un objetivo de tener controlado el mundo. Solamente, pastor. Muchas gracias, hermano Manuel Zurú, y gracias, hermano Manuel. Bueno, hermanos, llegamos casi al final de la clase. Gracias a todos los que participaron. Excelente participación de todos. Vamos a ver, hermano Hugo. Ahí Ya estamos, ahí casi. está. Gracias, Ahí está, gracias. listo. Qué privilegio. Le escuchamos. Gracias. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias por lo que tú nos has enseñado a través de nuestro pastor. Padre, te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor, para poder comprender el mensaje de tu palabra, Señor, y poder estar precavidos, preparados, manteniéndonos atentos a tu palabra, Señor, obedeciendo lo que tú nos dices, Señor, a través de tu santa palabra, para que el enemigo no nos vaya a sorprender, Señor, no que tú nos des esa sabiduría que necesitamos y esa fortaleza para permanecer firmes en tu palabra, Señor, y no dejarnos engañar por esos falsos maestros, falsos predicadores que están en estos tiempos, Señor, engañando a muchos, aún a los escogidos, Señor. Te pido que ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en la vida de tus hijos que están tal vez congregándose por falta de sabiduría, como dice Segunda de Crónicas 7:14, que mi pueblo perece por falta de sabiduría. Señor, que tú los guíes a través de tu Espíritu Santo para que podamos entender y comprender, Señor, las profecías que tú has dado a través de tus profetas, Señor, que están escritas en tu palabra, y que podamos, Señor, ser esos hijos tuyos, obedientes, viviendo en santidad, para no perder esa salvación, Señor, que seamos esforzados, valientes, que sigamos, no importa las adversidades, no importa las pruebas, Señor, que no quitemos nuestra mirada, Señor, de la meta final, donde tú nos tienes preparado este regalo maravilloso de la vida eterna, Señor amado. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Y te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí reunidos, para que tú les des esa sabiduría, Señor, y que con nuestro ejemplo, Señor, podamos alcanzar también más almas para Cristo Jesús. Señor, bendigo la vida de nuestro pastor y maestro Andy Carías, y gracias por la sabiduría que tú le has dado a él, Señor, y gracias por bendecirlo con salud y darle, Señor, esas fuerzas, porque es desgastante. Él sale de su trabajo secular y toma este tiempo, Señor, para instruirnos en el conocimiento de tu palabra, Padre. Bendícelo, Señor, con salud, bendícelo con sabiduría, bendícelo también en lo económico, Señor amado, ya que se necesitan los recursos económicos para suplentar muchos gastos, Señor amado, y que se pueda mantener firme, Señor, él también como líder, ¿verdad? Ya que tiene la gran responsabilidad de esta congregación que tú has puesto a cargo de él, Señor, de este ministerio, Padre bendito. Señor, guárdalo también de esos enemigos que se levantan en contra de tus hijos que predican la palabra de verdad, Señor amado. Pon ángeles a acampar alrededor de él y de su familia y de todo el liderazgo de la Iglesia Bíblica de Guatemala, y también, Señor, para toda la iglesia de la congregación de la Iglesia Bíblica de Guatemala, Señor, que tú los guardes, que los protejas, Señor, y que los fortalezcas y los cubras con tu manto divino, Señor, para que no
se puedan desviar del camino, Padre amado. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz noche, hermanos. Amén, hermano Hugo. Qué linda oración, hermano Buenas Hugo. noches. Dios lo bendiga. Buenas Dios noches le a dé todos. Dios los bendiga. más sabiduría. Nos vemos el domingo, hermanos, en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermanos. Nos vemos. Dios los bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, buenas noches. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para todos. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.